Muy buenas para todos, mi nombre es Angelina Aldana y hoy tengo el gusto de anunciarles que estoy en la Universidad Asturias en la asignatura Constitución y Democracia. Hoy vamos a tomar un caso del conflicto armado interno en Colombia, en un municipio del Meta, donde estuvo y echó raíces la debilidad del Estado, la desigualdad y la economía, y las disputas por recursos como control territorial y economía. La economía ilícita desde entonces, la Constitución de 1991 se ha implicado en derechos como la vida, la libertad, la igualdad y el acceso a la justicia, junto con deberes de convivencia. El sistema integral que ha habido desde entonces en la verdad de la justicia, la reparación y no de la repetición. Tenemos entonces que establece la Constitución como marco para abordar esos problemas, buscando restaurar los derechos de las víctimas y prevenir torturas y violaciones que hay en la participación de múltiples actores que hay en la comunidad y en las instituciones. Vemos que hay un análisis de conflictos. Puede ser el conflicto que se nutrió de la debilidad del Estado para garantizar sus funciones, en ampliar en las regiones generando vacíos porque fueron llamados y allanados por grupos delictivos armados de desigualdad socioeconómica, de resentimiento y de inconformidad por estar en un territorio tomando poder, injusticia ante una comunidad. Las causas y factores. El conflicto se nutrió de la debilidad del Estado para garantizar sus funciones en amplias regiones, generando vacíos, el poder que fueron llenados por grupos armados. Además, la desigualdad socioeconómica y la exclusión fueron motores de resentimiento y de conformidad. Estos actores involucrados, como la FARC, el ELN, los paramilitares y otros grupos ilegales, entraron a estas comunidades, a esta población civil, como haciendo mal a los campesinos, a los indígenas, que fueron directamente el impacto del conflicto que hubo en estos sitios. El impacto del conflicto ha tenido graves consecuencias sociales y culturales, y ya como aumentó la inseguridad, el desplazamiento forzado, la violencia sexual, el daño al tejido social y la pérdida de memoria, la identidad y la alteración que hay en convivencia. La Constitución y la prevención que tenemos en esta resolución es que el marco constitucional, la Constitución Política de 1991 estableció la primacía y los deberes del Estado, la importancia y la justicia y la necesidad de garantizar la convivencia pacífica para toda la comunidad y para todo el territorio colombiano. Tenemos derechos constitucionales implicados. Tenemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad y la seguridad personal, atentados por la violencia del conflicto. El derecho a la vida se consagra en el artículo 11 de la Constitución, que establece que el derecho a la vida es inviolable y que no habrá pena de muerte. No debe incurrir ninguna persona a faltar ante esta situación. La libertad personal se relaciona con la garantía de no ser sometido a desaparición forzada, tortura o tratos crueles e inhumanos. En el artículo 12
La libertad es una expresión del artículo 20 de la Constitución de Colombia. Tenemos también que el derecho a la igualdad que está en nuestra Constitución se garantiza en el artículo 13, que establece que todas las personas que nacen libres e iguales ante la ley y que recibirán la misma protección y el mismo trato, justicia y reparación. Este derecho está implicado en el sistema judicial y en la protección de los derechos fundamentales. La Constitución establece que el Estado debe garantizar la protección y la efectividad de estos derechos. Tenemos también en nuestra Constitución el derecho a la paz. Se encuentra establecida en el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia, que se reconoce como un derecho colectivo y un deber del Estado, la paz para todos los colombianos. También tenemos en nuestra Constitución que debemos tener los deberes de la Constitución implicados. Debemos tener una convivencia pacífica, exigencia a todos los ciudadanos de contribuir a la paz, deber constitucional de convivencia pacífica. Artículo de la Constitución de Colombia, artículo 95, donde establece que toda persona debe respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, así como defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. El deber del respeto por los derechos son ajenos y es un marco de comportamiento y convivencia en la sociedad. El artículo 95, numeral 1 de la Constitución Política de Colombia, este artículo establece que son deberes de las personas y de todo ciudadano respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, responsabilidad de cumplir la Constitución y las leyes y de no perjudicar los derechos de los demás al ejercer los propios, que el ejercicio de un derecho como es la libertad de culto y de expresión no puede ser usado como pretexto para desconocer o vulnerar los derechos de otras personas, como la intimidad y la tranquilidad. Así que debemos ser buenos ciudadanos y cumplir con nuestra normatividad en la Constitución de los artículos, en la Constitución de 1991, Constitución de todos los colombianos. Muchas gracias.